muchachos, estas son las instrucciones para hacer el proyecto, el taller que vamos a hacer. Aquí tenemos nuestra fruta objeto de estudio o nuestro objeto de estudio, que es en este caso una curúa, ¿sí? Yo le tracé una línea a la curúa, ¿sí?, en color rojo, para poder ubicar esta cinta de enmascarar que previamente con la regla pasé las medidas de los centímetros, pasé la medida de 1 centímetro y de medio, o sea, cada medio centímetro está calibrada esta cinta. Entonces la cinta la voy a pegar sobre la curúa para que me permita saber cuál es la escala en X de esta curúa. Entonces vamos a hacer eso. Bueno, muchachos, entonces lo que hice fue pegar la cinta sobre la fruta para poder utilizar esta escala como la escala X y determinar cuánto es la altura Y de cada uno de los puntos. Entonces, para 0, obviamente va a ser 0, que no tenemos en este punto no tenemos ninguna altura, ¿sí ven? 0 coincide con 0, mientras que 0,5 sí ya tiene aquí una altura que debemos registrar. Vamos a registrar primero la de 0, para X igual a 0, Y es igual a 0, ¿correcto? Entonces vamos a registrar la de 0.5. Entonces cuando X es 0.5, miramos cuánto nos da ahí en la regla. Hay que mantener la regla derecha, ¿sí? Tratar de hacerla lo más derecha posible. Más o menos nos da 0.9, ¿sí? Entonces registramos ese valor. Entonces decimos, para 0.5, Y vale 0.9. Ahora venimos y hacemos lo mismo para 1, ¿sí? Entonces venimos y colocamos la regla en el sector donde coincide con 1 y miramos que ahí para 1 nos quedaría 1.2 más o menos. Entonces decimos, para el valor cuando X vale 1, Y vale 1.2, ¿correcto? Y así sucesivamente. Bueno, muchachos, entonces así hacemos con todos y cada uno de los puntos, generando ustedes una tabla XY, que esa tabla la van a pasar a Excel, ¿verdad? Van a escribir esos datos aquí en Excel y una vez estén en Excel, miren, ahí están los datos que yo obtuve, ya los pasé, generé las dos columnas con información y una vez estemos aquí en Excel vamos a seleccionar las dos columnas, nos vamos a ir a insertar, buscamos un gráfico de dispersión. En inglés se llama scatter, pero en español se llama dispersión, ¿sí? El que es solo punticos, ¿sí? Y miren, él nos grafica nuestro perfil, el perfil de nuestra fruta, en este caso de nuestra curúa, ¿sí? A mí no me interesa el perfil de la curúa como tal. Yo lo que quiero hallar es una función que me represente ese perfil. Entonces, miren, me paro aquí en uno de los puntos, coloco ahí el cursor, le doy botón derecho del mouse y me aparece este cuadro de diálogo. En ese cuadro de diálogo le coloco Add Trend Line en inglés, en español se llama agregar línea de tendencia. Entonces miren que me sale este cuadro, ¿verdad? Y aquí escojo una línea de tendencia de tipo polinómica, ¿sí ven que ya apareció la línea? Pero le doy un orden 3. ¿Para qué? Para que me la delinee más. Mire que con orden 3 ya queda más parecida a los puntos, con orden 4 mucho más, con orden 5, pero luego se nos vuelve la integral muy complicada. Entonces con orden 3 es suficiente, que la coloquen de orden 3. Vienen aquí a la parte de abajo y le dicen Display Equation on Chart o mostrar la ecuación en el gráfico, ¿sí? Y cerramos. Entonces miren, muchachos, ahí ya nos sale nuestro gráfico con la respectiva ecuación. Y de esa manera se obtiene la ecuación utilizando Excel, ¿sí? Entonces ya teniendo la ecuación, pues ya la cosa es muy fácil, porque simplemente aplicar los conceptos de sólidos de revolución para hallar el volumen de esta región cerrada, que la vamos a hacer girar, y obtenemos el volumen de ese sólido que pues se asemeja a la fruta que nosotros vamos a calcular. Bueno, muchachos, obteniendo la ecuación de la función en Excel, que ya la tenemos, simplemente aplicamos el concepto de sólido de revolución. Entonces generamos nuestro sólido de revolución, ponemos a revolucionar esta región sobre el eje X. Si hacemos un corte nos va a dar un disco, ¿verdad? Pues tenemos el disco típico, aquí está, con un radio R, que si vemos un R es igual a un Y de la función, y entonces el volumen del disco es igual a pi
por r al cuadrado por el espesor. El espesor es un dx, entonces sería pi por r al cuadrado, que es y, entonces aquí sería y al cuadrado, coloquemos el cuadrado, sería pi y cuadrado por un dx, y ese sería el volumen del disco. Ahora, si queremos hallar el volumen total del sólido, tenemos que hacer la integral entre, miren, va desde 0 hasta 7.5. ¿Por qué de 0 hasta 7.5? Porque esa es la longitud de la curva. Entonces, de entre 0 y 7.5 de pi por y al cuadrado, y como está el diferencial en x, tengo que expresar y en función de x, pero ya sabemos que y es todo esto, es 0.004x cubo menos esto x cuadrado menos esto x más el término independiente. Entonces eso es lo que voy a reemplazar por y, pero va al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer, muchachos? Tienen que solucionar esta integral, que es muy fácil de solucionar, pero primero tienen que solucionar el cuadrado, ¿sí? Entonces no pueden elevar cada término al cuadrado porque así no se soluciona un polinomio. Un polinomio elevado al cuadrado, por ejemplo, si ustedes tienen el caso de que ustedes tengan x más 2 por al cuadrado, eso es igual a x más 2 por x más 2, ¿sí? ¿Y cómo se soluciona esto? X por x, x por 2, 2 por x y 2 por 2, ¿sí? O sea, eso les va a dar x por x, x al cuadrado, x por 2 le da 2x, 2 por x le da más 2x, y al final 2 por 2, 4. Entonces mire que al final eso les da x al cuadrado más 4x más 4, ¿sí? Más 4x más 4. Entonces no es tan simple como llegar y elevar x al cuadrado y 2 al cuadrado daría x al cuadrado más 4, eso está mal. Hay que hacer la multiplicación de los dos. Igual acá, ustedes tienen esta expresión, si está al cuadrado tienen que multiplicarla por sí misma y ahí sí resuelven la integral. Y así obtienen ustedes el volumen de la fruta, y en eso es que consiste simple y llanamente nuestro ejercicio, nuestro problema, nuestro taller. El taller, acuérdense, grupos de 2. El taller lo mejor presentado posible, muchachos. Ustedes tienen que hacer un esquema, tienen que hacer la tabla, tienen que colocar los datos de Excel, bueno, lo mejor presentado que se pueda. Si lo hacen a mano está bien, si lo hacen en computador está bien. ¿Listo?